Recibió un oficio de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, mediante el cual entrega información estadística respecto a los fallecidos por exceso de velocidad y su clasificación según tipo de usuario en los últimos 10 años. Un oficio de la Ministra de Transporte y Telecomunicaciones, mediante el cual da respuesta a diversas inquietudes en relación a la situación de operación actual del servicio subsidiado de transporte lacustre en el lago General Carrera. Otro oficio de la Ministra de Transporte, mediante el cual informa sobre el estado de avance del reglamento establecido en la Ley número 21.046 sobre velocidad mínima garantizada de acceso a Internet. Un oficio del Gobernador Regional del Biobío, mediante el cual informa sobre el estado de la conectividad marítima de la isla Santa María. Una comunicación del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, mediante la cual se excusan de participar en la discusión particular del proyecto de ley que figura hoy en tabla. Un oficio del subsecretario de Telecomunicaciones, mediante el cual se refiere a diversas materias: total de servicios de telecomunicaciones contratados por los usuarios en el país, servicios de Internet fijo para los hogares por comuna, Internet móvil por comuna, geolocalización de un mapa de ellos, despliegue de fibra óptica por comuna y antecedentes que reflejan la realidad por comuna de los servicios desplegados en el país y el tráfico de Internet por comuna. Un correo electrónico de fecha 23 de noviembre de la Secretaría General de la Fundación Niño y Patria, mediante el cual remite copia de oficio enviado a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en que se solicita revisar la factibilidad de poder acceder a una conectividad adecuada para responder a las múltiples necesidades que van en directo beneficio de los niños y niñas que atiende la Fundación en la isla de Pascua. Y una comunicación del presidente de la organización Unión de Condominios Sociales de Viña del Mar, mediante el cual se refiere al retiro de cables, antenas en desuso y reordenamiento de los condominios sociales en relación al 21.172. Gracias, Arely. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Yo le solicito la posición de los senadores, los oficios a los cuales se ha dado respuesta a algunas consultas que han hecho los senadores de la comisión, y uno de la CONACYT. Otra respecto a la General Carrera, que esa se la voy a pedir porque la solicitamos desde la región. Les quiero hacer una propuesta porque hay un oficio donde se informa sobre el estado de avance del reglamento sobre velocidad mínima garantizada de acceso a Internet. Ese no es el único reglamento que está pendiente desde el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, en particular Telecomunicaciones, está el tema, establece el roaming automático nacional, ese reglamento tampoco está listo, el tema por velocidad mínima garantizada de acceso a Internet y la Ley General de Telecomunicaciones para regular el tendido y retiro de líneas aéreas y subterráneas. Entonces quiero solicitar el acuerdo de la comisión para que en la próxima sesión, junto al subsecretario de Telecomunicaciones, veamos cuál es el estado de avance de cada uno de estos reglamentos. ¿Si hay acuerdo? Se acuerda. Se ofrece la palabra, senador García Huidobro. Gracias, presidenta. Es bien interesante el informe de la CONACYT respecto a los fallecidos por causa de velocidad imprudente antes y después de la ley que bajó la velocidad de 60 a 50 kilómetros por hora. Lo que es impresionante es que antes, cuando existía 60 kilómetros por hora, existían menos fallecidos que hoy día con 50 kilómetros por hora, según la información que nos entregan. Lo que sí me gustaría, si es posible, que hiciéramos solicitando respecto a la relación de vehículos, porque es importante saber el número de vehículos que ha aumentado fuertemente. Por lo tanto, aquí lo que sería interesante es ver la relación a los vehículos, porque si no existe esa relación es complejo. Y lo otro, si pudiéramos pedirle, si esto, que lo pudieran entregar uniforme por región, en zonas urbanas y también rurales, porque creo que estas cifras que son interesantes, y sobre todo como estamos viendo el Cari, es interesante ver cuáles fueron los efectos. Y los efectos, a lo que yo estoy mirando en este instante, la verdad que aumentaron, en vez de haber... y la promesa era justamente tratar de tener menos fallecidos. Entonces, compleja la situación, presidenta. Muchas gracias, senador García Huidobro. Entonces vamos a acoger ahí la solicitud.
el subsecretario de Telecomunicaciones. ¿Algo más, colegas, respecto de la cuenta? Esto tiene que ver con el primer punto de la tabla, pero la Secretaría ha informado respecto de la comunicación del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, respecto al cual se excusan de participar de la discusión en particular del proyecto de ley CATI, que crea el sistema de tratamiento automatizado de infracciones de tránsito. A mí me parece que es importante escuchar a los jueces y de manera colegiada. No sé si se entregaron algún tipo de fundamento respecto de su no participación, pero veamos la posibilidad de invitar a algún juez de policía local para conocer algún tipo de pronunciamiento. Ellos cumplen un rol en esto, y me parece que es importante conocer su opinión. Así que ahí a los colegas, le voy a pedir a Aracelia. Presidenta, yo ayer llamé a Manuel José Benítez Gibson, que es el asesor jurídico para decirle que los invitábamos para hoy. Pero me dijo que habían tomado una decisión el directorio de no participar en este proyecto. Pero podríamos insistir. Nos entregaron razones, solo se informó de la decisión. Sí, solo eso. Ya. Yo les propongo, yo insistiría, reiteraría la invitación explicando el alcance del proyecto de ley, que ya lo conocemos. Exacto, es que me parece que es importante porque podemos legislar sin escuchar una voz relevante en este sentido. Ok, ¿algo más sobre la cuenta? Entonces vamos a pasar al primer punto de la tabla, por favor, Araceli. Hoy día la tabla es para continuar con la discusión en particular del proyecto de ley en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que crea un sistema de tratamiento automatizado de infracciones de tránsito y modifica las leyes número 18.287 y 18.290. Esta iniciativa está con urgencia calificada de suma el día de ayer. A esta sesión se invitó al abogado especialista en protección de datos, señor Cristóbal Gigú. Y están los representantes del Ministerio. Sí, muchas gracias. Vamos a saludar a los representantes del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que nos acompañan hoy día. Veo a Romina Garrido, a Paula Flores, también a la directora ejecutiva Joana Borrat de CONACET. Damos la bienvenida también a Nicolás García, que nos acompaña y nos apoya en la Biblioteca del Nacional, y a cada uno de nuestros asesores legislativos. Para la tabla del día de hoy, para abordar el proyecto CATI, hemos invitado al abogado especialista en protección de datos, el señor Cristóbal Gigú, a quien le damos la bienvenida, y tiene la palabra Cristóbal. Bien, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Por su intermedio, señora Presidenta, quiero agradecer la invitación. Yo tengo una presentación que me gustaría compartir para poder comentarles las impresiones de este tema tan importante como es la protección de datos. Sí. Le damos la bienvenida también al senador Manuel José Osandón y aprovechamos de felicitarlo por su reelección. Así que todo nuestro reconocimiento ahí, colega. Bien, no sé si ahí pueden ver la presentación. Sí, está desplegada la presentación, Cristóbal. Muy bien, muchas gracias. Bueno, para comenzar, les cuento, yo soy abogado de la Universidad Católica, tengo un máster en el University College London en asuntos de análisis económico del derecho. Fui profesor universitario y asesor del Ministerio de Hacienda durante los años 2010 al 2013. Hoy día soy fundador de una empresa que se llama LegalBot y que nuestro principal negocio es la extracción y análisis de documentos legales
mediante sistemas automatizados. Dicho lo anterior, y ya pasando en tierra derecha, a modo de preámbulo les quería comentar que un tema que probablemente ya es bastante conocido, que es que los datos deben ser considerados como el nuevo petróleo. Y para considerarlos como nuevo petróleo también deben considerarse su uso. Y si bien la traducción no es muy buena, que dice que la ética de datos debería considerarse como nuevo petróleo, se refiere a la ética de datos, dice en relación con el uso que se le da a la capacidad de análisis de datos que existe hoy día. Los avances tecnológicos de los últimos 5 años han permitido que la capacidad de, no solamente de extracción, sino que de análisis de datos sea una cosa que antes se consideraba casi como de ciencia ficción. Y por lo tanto, el uso ético de esos datos, o mejor dicho, la consideración de cómo se usan y cómo se almacenan en esos datos, tiene que ser, por así decirlo, la nueva moda, la nueva forma en que se tienen que establecer un uso razonable y ético. Yendo al ámbito regulatorio, la presentación se compone de tres partes. La primera dice relación con un análisis de cómo está diseñada la regulación nacional. Después vamos a pasar a una explicación de cuáles son los principios en materia internacional y recomendaciones que tiene la OCDE respecto de estos temas. En materia de la regulación chilena, tenemos que considerar que la ley establece una serie de parámetros específicos y principios rectores. Yo me voy a basar en los principios rectores principalmente por la siguiente razón. La ley es muy hábil en considerar o en regular, mejor dicho, a través de principios, por una razón bastante importante, que es que las capacidades técnicas, y por así decirlo, la forma en que se tratan los datos va variando con mayor velocidad que la que el Estado o la regulación lo puede considerar o lo puede regular. Como les decía, en los últimos 5 años la capacidad de almacenamiento, de análisis y, por así decirlo, la capacidad de poder recopilar datos con todas estas técnicas que están un poco de moda hoy día en la industria, que es el Big Data, el manejo de información cloud, la robotización y el Machine Learning, hacen que cualquier intento por una regulación a medida o, por así decirlo, encajonada, queden obsoleta en el corto tiempo. Por lo tanto, lo que hace la regulación chilena, específicamente la ley sobre la protección de vida privada, es establecer una serie de principios y lo hace de forma, a mi entender, correcta. ¿Cuáles son esos principios? En primer lugar, el principio de licitud, el tratamiento de datos personales tiene que estar sujeto a lo que establece la ley. El principio de finalidad es la recolección de estos datos tiene que ser con fines específicos, que tienen que estar explicitados y dentro nuevamente de lo que establece la ley. Un principio de proporcionalidad que establece que los datos tienen que ser necesarios, el análisis y extracción de datos tienen que ser necesarios con los fines que se han establecido, dado el principio de finalidad. Principio de calidad que dice relación con la precisión de los datos que se manejan, y después otros principios que por así decirlo, están por sí solos, que dicen relación con la responsabilidad, esto es que el uso de datos sea responsable, que la persona que extrae esos datos tiene que hacerse responsable de su almacenamiento, muy relacionado con el principio de seguridad, que tienen que mantenerse ciertos estándares de seguridad adecuados para su almacenamiento y manejo, transparencia de información y confidencialidad. Este último, por cierto, muy relevante desde el punto de vista del almacenamiento. Desde el punto de vista orgánico, se crea una agencia de protección de datos,
sancionatoria, la cual le permite fiscalizar y sancionar los incumplimientos que establece la ley. Y un elemento importante que es que se define dato personal. Nuevamente, la definición es bastante amplia y está bien porque, tal como hablábamos antes, es muy difícil poder ponerse en cualquier situación o, mejor dicho, en lo que va a ser la industria en los próximos años. Por lo tanto, la información, si bien es amplia, nos permite tener una idea de qué es lo que deberíamos estar considerando como dato personal. Y principalmente lo que deberíamos considerar nosotros es la capacidad de asociación entre un elemento, un dato, por así llamarlo, un dato en bruto, y la identidad de una persona en específico. Por ejemplo, el RUT. El RUT claramente en Chile es un elemento muy claro de poder identificar o poder determinar con bastante precisión a una persona solamente con el número de RUT o la asociación entre ellas dos. Pero pueden haber otros datos que también pueden ser considerados como datos personales. Y por lo mismo, la definición es importante en este sentido, porque si bien no crea un catálogo, nos permite establecer que la unión de datos dispersos también pueden ser considerados como datos personales. O sea, si bien no puede ser una identificación directa del dato con la persona, sí puede ser un agregado de distintos datos que permita determinar a esta persona. Y ese es un elemento importante. Otras características que establece la Ley sobre Protección de la Vida Privada dice relación con que se puede operar o se puede manejar el tratamiento de datos personales aún sin el consentimiento de la persona, o sin su titular. El evento de que los datos han sido recolectados público. Cuando dice relación con obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial, si dice relación con el cumplimiento de una obligación legal para la ejecución de un contrato, para ciertos fines de intereses legítimos, en el que haya en que no se afecten, los derechos o libertades del titular, y si son necesarios para la defensa de un derecho en juicio. Es importante indicar aquí que efectivamente esto implica que el Estado o las agencias del Estado pueden hacer uso de datos personales cuando el fin que se está intentando es un fin necesario para cumplir sus objetivos y es legítimo. Y en este caso específicamente se hace una mención en la ley de cómo debe tratarse los datos personales por los organismos públicos y nos indica expresamente que este trato es lícito cuando los órganos públicos lo realizan dentro del cumplimiento de sus funciones, dentro de sus competencias, y en ese caso no requieren del consentimiento del titular. Por supuesto, establecen ciertos principios que están bastante coordinados con lo que los principios que se indican dentro de la misma ley, pero también están subsumidos dentro de lo que establece la Constitución Política y, por cierto, la Ley de Base de Administración del Estado. Los principios se refieren a la coordinación, la eficiencia, la transparencia y la publicidad de estos datos, pero principalmente al uso legítimo de estos y la obligación del Estado de tener que resguardar estos datos de forma en que no puedan ser usados de forma ilegítima por terceros, pero usarlo siempre dentro del ámbito de las competencias del órgano que los tiene almacenados. A nivel internacional, las dos regulaciones que más deberían guiar el tratamiento de datos son la regulación americana de Estados Unidos y la regulación de la Ley General de Protección de Datos de la Unión Europea. Los principios que
inspiran estas regulaciones son bastante similares a las que tenemos hoy día vigentes en Chile. Como pueden ver, un elemento importante dice relación con la limitación del uso de estos datos al objetivo que se tiene, la proporcionalidad, en el sentido de que se tienen que recolectar los datos solamente necesarios para poder cumplir con el fin, la precisión de los mismos, o sea, que el dato sea correcto, y principalmente, y aquí me voy a saltar los otros dos, la responsabilidad del tenedor. Nuevamente aquí se hace responsable al tenedor de los datos de eventuales filtraciones, que vamos a comentar en un segundo, que es probablemente la mayor de los riesgos asociados a la tenencia de los datos. Sin embargo, la norma europea establece 3 exenciones generales a estas reglas. Y la que más nos importa en este caso son las normas de publicidad o cumplimiento de la ley. Lo que establece la norma es que podrán almacenarse y usarse datos personales si es que están dentro del proceso de las funciones a una autoridad para fines de cumplimiento de la ley. En este caso se establece una exención a todo este catálogo sin perjuicio de las normas que comentábamos recientemente, que dice relación con la responsabilidad que tiene que tener el tenedor de datos y la responsabilidad que competen a los órganos del Estado para cumplir sus fines, al principio de legalidad, por así decirlo, pero permite, en este caso, que exista un almacenamiento y tratamiento de datos por parte de autoridades para el cumplimiento de la ley. Otras exenciones dicen relación con objetivos domésticos, que principalmente se refieren a usos más bien propios de la academia que no tienen un alcance comercial, y servicios de inteligencia que en este caso no son relevantes. Y finalmente, desde el punto de vista regulatorio, existen una serie de recomendaciones contenidas en las directrices sobre protección de la privacidad y de datos personales de la OCDE, y que están en línea, nuevamente, con la forma en que se diseñó la ley de protección de datos en Chile, y por cierto, las regulaciones europeas respecto de tratamiento de datos personales. Nuevamente, cabe indicar que en estas directrices se establece expresamente la exención respecto del uso por parte de las autoridades o por alguna imposición legal. En este caso, nuevamente se da la posibilidad a las autoridades de almacenar y tratar datos personales si es que está dentro de una imposición legal o dentro de sus competencias establecidas por ley. Dicho lo anterior, lo que tenemos que considerar en este caso es que todo el tratamiento de datos personales, todo el almacenamiento de data tiene riesgos y beneficios. Los beneficios son claros, en el sentido de un aumento de la eficiencia, una mejor respuesta por parte de los órganos públicos a sus competencias, una mejor un mejor servicio, por ponerlo en términos comerciales, por parte del Estado y de las agencias del Estado a los ciudadanos. El caso de la clave única es, por así decirlo, bastante icónico. O sea, el hecho de que el registro civil hoy día esté en un porcentaje bastante alto digitalizado, y que muchas de las consultas hoy día no requieran del apersonamiento de la persona en una oficina del registro civil, es un claro indicador de que hay grandes beneficios respecto de la capacidad del Estado de almacenar y tratar datos personales. Se contrapone
a ciertos riesgos. Y los riesgos principalmente dicen relación con el mal uso de estos datos, principalmente por dos tipos de personas. Por el mal uso del Estado de datos personales, lo que dentro del principio de legalidad nosotros deberíamos entender que está bastante acotado, ya que los órganos del Estado no podrían hacer uso de datos personales para otros objetivos que no sean los establecidos por ley, por lo tanto está bastante acotado, y el mal uso por parte de privados, por parte de particulares, ya sea con fines comerciales, ya sea con fines no legítimos, en fin. Y ese riesgo existe, y ese es un riesgo real. Y es real porque para todos nosotros es evidente que han habido brechas por parte del almacenamiento de datos en distintos lugares, en distintos momentos. Aquí les estoy mostrando las 10, por así decirlo, filtraciones de datos más importantes del último tiempo. Han habido otras, digamos, pero estamos hablando de que cualquier brecha por parte del almacenamiento de la seguridad de datos por parte del Estado puede implicar afectar a varios millones de personas. Hace unos años atrás, la filtración de ciertos datos electorales permitió que hoy día exista en el mercado una base de datos bastante precisa a ese momento de direcciones de las personas, lo que efectivamente puede generar el mal uso o el uso ilegítimo por parte de algunos actores del mercado. Y aquí es donde entramos a lo que conversábamos al inicio, que es el concepto de la ética de datos. Principalmente la ética de datos considera esta, por así decirlo, dualidad de efectos que tiene el manejo de datos personales. Por un lado, los grandes beneficios desde el punto de vista de la calidad de vida de las personas, y por otro lado, la consideración de que existe un riesgo, de que si esos datos se usan de forma ilegítima, pueden generar perjuicios a las personas. Sí. ¿Qué es en definitiva lo que hay que buscar? Es balancear de forma razonable los beneficios con los riesgos. Hoy día nosotros no tenemos ningún problema en que existan, por ejemplo, conservadores de bienes raíces, en donde se almacena una gran cantidad de datos personales de bastante importancia. El precio de la propiedad, cuánto se vendió, a quién se le vendió, cómo se vendió, en fin. O sea, nosotros no tenemos ningún problema en el sentido de que estamos tranquilos de que hay un lugar en donde se almacenan esos datos de forma física. Lo mismo debería pasar con el almacenamiento de datos personales en bases de datos electrónicas. Hoy día existe la posibilidad de disminuir en gran medida el riesgo de brechas y de robo de información por parte de personas que busquen el uso ilegítimo de datos, lo que permite, por así decirlo, balancear el riesgo y por lo tanto disminuir muchísimo, o mejor dicho, permitir que el uso de estos datos mejore la calidad del gobierno y mejore la capacidad de las agencias del Estado de hacer su trabajo y lo que en definitiva mejora la calidad de vida de los ciudadanos. Eso es básicamente lo que yo les quería comentar. Muchas gracias. Le agradecemos al abogado especialista en protección de datos, Cristóbal Yigú. Ofrezco la palabra sobre la presentación de nuestro expositor. Al respecto, el proyecto acá tiene entre las otras disposiciones en el artículo 21 que el tratamiento de los datos personales
se utilice por la red de dispositivos que contempla la ley, particularmente imágenes y la geolocalización captados por los equipos de registro y detección de infracciones regulados en esta ley, se hará con pleno respeto a lo dispuesto en la ley 19.628 sobre protección de la vida privada, en particular lo relativo a las transferencias electrónicas de datos, conforme al cual los datos almacenados y tratados por la Subsecretaría de Transporte, recordemos que se crea una división de fiscalización bajo la tutela de la Subsecretaría de Transporte, solo podrán ser usados para fines de fiscalización y no podrán ser cedidos a terceros bajo ningún título, salvo en el caso de cesión de datos al juzgado de policía local respectivo u otros casos excepcionales previstos en la ley. Un poco también... Cristóbal, si con eso es suficiente, porque es lo que está dispuesto en la ley para garantizar la seguridad y la protección de los datos que va a manejar y que van a estar a cargo de esta división dentro de la estructura del Ministerio de Transporte. Voy a abrir la palabra, le propongo que vayamos recogiendo las preguntas y cerramos con usted, Cristóbal. Le quiero dar la bienvenida a la ministra de Transporte, Gloria Hood, que la veo en pantalla también. Bienvenida, ministra. Muchas gracias, presidenta. Bienvenida. Por su intermedio, saludo a los integrantes de la comisión y a las demás personas presentes. Gracias. Me ha solicitado la palabra el senador Piu. Tiene la palabra, senador. Muchas gracias. Usted respecto a lo que la ley ya señala y también referirme a las indicaciones. Yo creo que es bastante importante en esta etapa empezar a ver de qué manera estas exposiciones se van correlacionando con las indicaciones. El tema de la protección de los datos personales y tal como lo señala por su intermedio, presidenta, para la ministra de Transporte, a quien saludo, ministra de Transporte y Telecomunicaciones, para que eso esté en las bases. Tiene que ser privacy by design y security by design. Estos sistemas se tienen que diseñar pensando en la privacidad y pensando en la seguridad de esa información. Por lo tanto, no es solo licitar un sistema, sino que es un sistema que tiene que ser concebido en su origen de esta manera. Sí. Y obviamente habilitado, tal como se señaló para los casos excepcionales, de tal forma de que esa data pueda ser usada en investigaciones, autorizado por obviamente el fiscal le pide al juez de garantía el poder tener acceso a la data, o también a través de la ley de inteligencia. Son los dos mecanismos, el segundo a través de un ministro de la Corte de Apelaciones, que habilitan en casos específicos poder acceder a data de ciudadanos. Me interesa, eso sí, el tema del balance que se estaba explicando, en el sentido de esto dice relación con la cantidad de tiempo que se almacena la información y cómo se almacena la información. Que eso es algo que también obviamente puede ser materia del reglamento. Sin embargo, antes de entrar al sistema mismo, y es por eso que yo lo considero en una indicación, está un tema sumamente relevante del Estado, que es la interoperabilidad. La interoperabilidad es la que da certeza jurídica a los actos digitales del Estado, a los actos digitales de las personas naturales y jurídicas, y también de los dispositivos, del CATI. Si no tenemos interoperabilidad, nada de lo que estamos haciendo nos va a servir, porque va a ser imposible tener trazabilidad de la información. La trazabilidad dice relación con quienes accesan a la información y por qué. Y así cualquier persona puede saber quién está accediendo a sus datos personales. Y cualquier persona podrá ingresar al sistema CATI y ver, ¿por qué se mete este operador a ver mi información? Esa es la verdadera trazabilidad, que da transparencia a actos digitales que están presentes. Y lo segundo es la integridad. La data no puede ser cambiada, no puede ser manipulada. No estamos hablando de filtrar información, vender información. Estamos probablemente hablando de que a alguien le cursen una infracción que nunca existió. Entonces, esa integridad tiene que estar garantizada. Es por eso que es tan importante tres cosas. Lo primero, avanzar lo más rápido que se pueda en la nueva ley de protección de datos personales para crear
las agencias de protección de datos personales con la máxima autonomía posible. Esa es la que le va a garantizar a las personas a que ellas puedan ir a hacer su denuncia y se multe a la empresa que no esté cumpliendo el consentimiento que dan las personas para el uso de sus datos personales. Lo segundo, tenemos que avanzar con el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, porque ese ministerio tiene que crear un organismo interagencial para que el trabajo de las policías y el sistema de inteligencia sea armónico con los datos. Y lo tercero, señora presidenta, tiene que ingresar el proyecto de ley que cree la nueva Agencia Nacional de Ciberseguridad. Porque tal como se señalaba, esos datos pueden ser atacados, pueden ser no solo internamente desde afuera, de cualquier lugar del mundo, y usados para fines que uno no podría saber. Esto es un sistema valioso, yo creo que amerita que podamos avanzar logrando subsanar todos los temas y pedirle, si es posible, que Cristóbal nos indique respecto a las indicaciones que tenemos, si estas están adecuadas y también, en base a su experiencia, de ese balance, qué es lo más recomendado respecto a la custodia de data, por cuánto tiempo el Estado debe disponer de esta información. Eso sería, señora presidenta, las dos preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Piu. Senador García Huidobro tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, agradecerle a don Cristóbal Guigú la presentación porque creo que es muy importante entrar en este tema que es complejo. Yo comparto plenamente lo que ha planteado el senador Piu respecto de lo que significa el avance en la Agencia de Protección de Datos Personales, que es fundamental. Mi primera pregunta, y comparto con lo que he dicho, me gustaría una opinión respecto a de las indicaciones que hemos presentado. Si van en la línea correcta o creemos que tenemos que mejorarla. Yo creo que es un tema que tenemos que abordarlo, justamente por el riesgo que usted planteó. En segundo lugar, lo que ha estado de moda hoy día en el mundo es el hackeo. Y resulta que con los hackeos, sin duda, todas estas cosas pueden quedar en manos de cualquier persona en el mundo. Y lo acaba de decir el senador Pío. Entonces, el tema es cómo asegurar que los datos que va a recibir justamente el CATI no vayan a ser usados para otro tipo. ¿Para qué decir, por ejemplo, los ejemplos que tenemos? Cuando hay llamados telefónicos o mail que los mismos bancos u otras instituciones le llegan a las personas para ofrecer, por ejemplo, un crédito preaprobado. Y cuando lo hacen es porque han justamente investigado a esa persona. Y cuando se investiga a una persona es porque tienen los datos. Entonces, el tema es que hasta qué punto los datos de la privacidad en esta ley van a quedar salvaguardados. Por eso yo creo que uno de los mayores problemas que tenemos y riesgos que existen es justamente de cómo el manejo.
de verdad protección de la privacidad, porque los datos pasan a constituir, o claro, un elemento para fortalecer la democracia, para fortalecer las libertades, o se constituyen una amenaza a la democracia y a las libertades. Y los mecanismos son complejos. Hemos conocido la situación de que el registro civil dejó sin efecto la licitación de los pasaportes que había adjudicado una empresa público-privada china. Y en general lo que yo veo ahí es un conflicto también de datos, de quién maneja los datos. Pero en el Senado aprobamos, y yo quisiera repetir lo que se ve ahí, de que efectivamente externalizáramos del Estado todos los datos a servicios privados en el manejo de los datos. Los datos del registro civil ya están externalizados, ya hay empresas que manejan los datos de los chilenos, porque no es el Estado que se ha hecho cargo de su manejo, almacenamiento, protección. Entonces, estamos en un debate mucho más profundo respecto de cuáles son los verdaderos resguardos que deberían tener esto. Porque hay personas que en el mal uso pueden extorsionar personas, pueden denunciar personas, y lo que ha pasado con las filtraciones constantes es que siempre tienen un objetivo. O sea, siempre intentan construir o destruir algo. Y al final quien maneja los datos tiene ese poder y actúa por acción o por omisión. Entonces tenemos un debate pendiente porque la legislación que hemos discutido sigue siendo insuficiente. Porque esos datos, ¿quién los va a manejar? A ver, la pregunta, Presidenta, ¿quién va a manejar estos datos? ¿El Ministerio de Transporte? Sí, la nueva división. La pregunta es si está preparado para manejar y proteger estos datos. Lo segundo, está claro que el Estado no está preparado para proteger y manejar los datos porque va a terminar externalizando esto. Y al final del día no va a ser la ministra la que tenga, comillas, la capacidad de resguardarlo, sino un contrato con una empresa privada, y esa empresa privada, la verdad es que ya tenemos demasiada experiencia. Se han vendido los datos de DICOM y de los usuarios y los datos comerciales a diversas empresas. Entonces, yo siento preocupación y creo que el tema de fondo que abre este debate, porque es necesario la modernización, manejo de los datos, es la capacidad del Estado, Presidenta, y quisiera reiterar lo que ha planteado el senador García Huidobro, a nuestro invitado. ¿Cuál es el mecanismo de protección? ¿Cuál es el modelo de protección para un país que está en la OCDE y que en definitiva lo que quiere es innovar en manejo de datos, pero también en protección de los mismos? Es decir, ¿qué debiéramos hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones para el Estado en relación a las capacidades privadas? Lo de los pasaportes a mí me dejó muy impresionado porque después de adjudicar una licitación a una empresa internacional, el gobierno decide terminar la licitación y vamos a ser demandados en los tribunales, en el CIADI, porque se anuló esa licitación y lo que hubo fue una presión. La vice Weber dijeron legítimamente, los que han dado esa visa, bueno, puede estar en problemas. Y el Estado, después de haber hecho una opción de entregar los datos, pasaporte a una empresa china, decide retraerse de esa decisión, y el fondo de esa decisión es una decisión política de un Estado, es decir, de los Estados Unidos, respecto a quién iba a manejar esos datos. A mí no me cabe ninguna duda que ese es el fondo, no es si el pasaporte cuesta 60 o 70 mil pesos, no, es el tema de quién maneja la información y quién construye la información. Entonces, el Estado puede tomar decisiones de ese tipo, y a mí me preocupa de que algunas de las reglas, particularmente en todo lo que quede en reglamentos, pues puede ser decidido por un funcionario, un burócrata, que toma una decisión. Yo tengo la convicción que el director del registro civil no tomó la decisión, porque puso en riesgo una millonaria demanda en contra de Chile. Fue decisión política del gobierno. Entonces la pregunta es cómo los gobiernos salvaguardan de que los presidentes que son transitorios resguardan esta seguridad del Estado. Ahí está Cristóbal, porque al final los gobiernos que son transitorios se pueden terminar limitando o alterando las condiciones que se pactan para el uso y manejo del Estado de estos datos. Eso, Presidente. Muchas gracias, senador Navarro. Había solicitado la palabra la ministra Gloria Huth. Tiene la palabra, ministra. Muchas gracias, senadora. Puedo dejar de comentar
la preocupación profunda que tengo respecto a esta discusión. El Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones es un proyecto que ingresamos al Parlamento hace 8 años. En Chile fallecen, en promedio, 5 personas diarias en siniestros viales. De esos, 30% tienen como causa basal la velocidad. Si hacemos la cuenta, más de 3.000 personas, incluso bajando ese promedio, han fallecido por causa de velocidad desde que ingresó este proyecto al Parlamento. Y nos hemos seguido dando vueltas y ahora estamos centrando la discusión en los datos, en el cuidado de los datos personales. Quiero, por favor, poner en antecedentes de los senadores integrantes de esta comisión que el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones administra todas las bases de datos de los vehículos en Chile, de los vehículos de transporte público, todos los vehículos interurbanos, todos los taxis, todos los vehículos, los buses, y no hemos tenido incidentes de filtración de información. Tenemos la capacidad instalada dentro del Ministerio. Se está perfeccionando, tenemos todos los datos de fiscalización, están todos interconectados con el registro civil, con las municipalidades. La tecnología actualmente permite una protección adecuada de la información. Creo que centrar la discusión en este momento en si hay riesgo o no de filtración está desviando completamente el objetivo de la discusión, que es salvar vidas con un mecanismo de fiscalización con tecnología. Esta misma tecnología se utiliza para fiscalizar, por ejemplo, el uso de vías exclusivas actualmente, y lo tiene el Ministerio y no ha habido filtración de datos. Emitimos notificaciones, en ese caso, por ejemplo, que están dentro de nuestras facultades y no tenemos problemas. De manera que si hay dudas respecto a la forma en que esto se va a administrar, no tenemos ningún problema en explicar con mucho detalle cuál sería el mecanismo. Pero por favor, avancemos en la tramitación del proyecto. Son, como digo, 5 personas diarias que fallecen en promedio, de los cuales 30%, es decir, digamos que 1,5 en promedio, fallece por causas de velocidad. Y nosotros estamos discutiendo si se van a filtrar los datos o no. Mientras tanto, lo hemos hecho durante 8 años. Por eso mi pedido, con la mayor humildad y con el mayor sentimiento por esas personas, es que avancemos, por favor, en esta herramienta tan necesaria para proteger la vida de miles de personas que están expuestas en este momento porque no tenemos este mecanismo masivo de control de velocidad. Muchas gracias, presidente. Voy a ofrecer la palabra. Ministra, yo quiero sí manifestarle que yo no comparto sus opiniones que ha vertido ahora en este minuto en la comisión. Nosotros queremos hacer una política pública con el máximo de seriedad. A mí me parece que el tratamiento de datos no es una variable menor en esta ley y no, dada también la experiencia y la evidencia que existe respecto de que ese riesgo es un riesgo real. No, o sea, acá el senador Navarro planteaba la capacidad, o sea, se han vulnerado sistemas. Acá no es un tema de quién administra, pero claramente acá se va a crear una división que está a cargo de la gestión electrónica de los dispositivos y también de la administración de esos datos. Pero no comparto que se ponga ante el juicio que no compartimos el propósito. El mismo interés para otros temas que sí son relevantes. Me parece que el tema de los reglamentos que llevan pendientes mucho tiempo y que tienen a leyes con letra muerta al final del día también debería ser una prioridad del Ministerio de Transporte. Ofrezco la palabra. Senador García Huidobro. Sí, enseguida le damos la palabra al invitado. Presidenta, y con todo respeto, ministra, el tema de los datos personales es fundamental y está metido en esta ley. Y si no lo tratamos y no escuchamos a los expertos, creo que es la manera de legislar. Yo, por lo tanto, lo lamento profundamente. Una cosa es que lleve 8 años, pero algo lleva 8 años. Porque ¿qué es lo que ocurrió? Ocurrió que los fotorradares en este país se mal utilizaron.
se mal utilizaron. Y aquí hay un tema que se complejiza hoy día justamente con el tema de los datos personales. Y justamente por eso, en su momento, inclusive hubo una ley que los eliminó. Entonces, volver a los fotorradares hay que hacerlo, pero con forma responsable, y justamente lo que estamos viendo es una legislación acorde con lo que nuestros expertos nos están explicando, con lo que es la legislación internacional, con lo que es justamente una legislación que tiene que ser seria. Por algo lleva 8 años en el Congreso. Y el hecho, y también lo consultamos, y lo consulté antes que llegara usted, ministra, el hecho de que justamente después de rebajar los 50 kilómetros por hora, aumentaron la cantidad de muertos. Entonces, parece que la ley de la rebaja del 60-50 no tuvo efecto. Entonces, creo que es importante también tener la información que solicitó esta comisión con el fin de que podamos legislar de una manera seria, pero sin vulnerar lo que es la privacidad de las personas y sus datos personales. Gracias, presidenta. Gracias, senador García Huidobro. Y también para desmitificar un poco el tema de los 8 años. La aprobación por la Cámara de Diputados fue el 12 de junio del 2000. Este proyecto, y el 13 de abril de 2021 se aprobó en la sala del Senado. O sea, quiero decir que 8 años en esta comisión no lleva. Me gustaría dejar eso claro, y ahora estamos en el ejercicio en particular. Se ofrece la palabra. Sí. Senador Osandón. Sí, la ministra. Presidenta, muy corto, ¿no? A ver, este proyecto, a mi juicio, tiene algunos problemas sobre la base de nuestra cultura y del momento que estamos viviendo, ¿ya? Que eso es claro. Pero yo fui alcalde cuando mi consejo, entre comillas, me obligó a poner fotorradar, que yo sé que no tiene nada que ver con esto, pero sí tuve problemas serios con el tema de la fotografía. Serios. ¿Ya? De gente que consideraba que, porque en el fondo le llega a su casa una foto con una situación a tal hora en el auto, y el personaje parece que no iba con quien tenía que ir, no tengo idea, pero nos quedaron unos forros tremendos. Esto no es menor, ¿eh? De problemas graves, que llegó gente a reclamar a mi oficina, yo no sabía, no tenía la culpa si era el alcalde, pues. Pero ojo que la foto llegaba, ¿no es cierto?, en un auto, en tal patente, ¿ah? Y no era morena la señora, o no era rubio el marido, o sea, un tema súper delicado. O sea, yo tuve problemas graves de que llegara una persona a insultarme en mi oficina porque, según él, se había roto su matrimonio por un parte que le había mandado el municipio, y era cierto, pues, le habían mandado una foto con su parte, la cuestión, y... Entonces, esto no es menor. Muchas gracias, senador Santón. Senador Navarro. No, presidenta, yo hice una serie de consultas de carácter general y también particular a Cristóbal, digamos, a ver si pudiera orientarnos en aquello. Sí. Gracias, senador Navarro. Le voy a dar la palabra a nuestro expositor, Cristóbal Yigú. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio. Voy a tratar de la consulta de los señores senadores. En primer lugar, aclarar, yo estoy en una posición, por así decirla, dual. Yo, como les decía al principio, yo soy abogado y me he especializado en temas de análisis económico, pero también soy, por así decirlo, empresario, y mi empresa se dedica justamente a lo que ustedes están tratando de proteger, que es el uso de datos. Eso es. Para mí cualquier tipo de restricción que exista en la capacidad de recopilar y almacenar datos es una dificultad adicional para mi negocio, por así decirlo. Dicho lo anterior, yo quiero rescatar una cosa que dijo la ministra Hatt, y que es efectivo, antes de pasar a las respuestas específicas. En efecto, hoy día el Estado tiene una serie de datos agregados o desagregados, los cuales tienen una protección bastante alta, o por así decirlo, suficiente. El ejemplo, por así decirlo, más singular o más importante son los datos de carácter tributario.
Hoy día para los particulares acceder a datos de carácter tributario o por así decirlo, romper las barreras de entrada que tiene el Servicio de Impuestos Internos para recopilar los datos tributarios son muy difíciles. Al nivel de que ese tipo de datos no existe en el mercado y las bases de datos que se tienen son por filtraciones de otros órganos del Estado. O sea, dicho eso, el Estado hoy día tiene la capacidad de crear barreras suficientes. Pasando ya al texto mismo de la ley y de las indicaciones, un comentario general. Es importante considerar que la industria y la capacidad de manejo de datos va a ir siempre, por así decirlo, adelante del texto de la ley. Por lo tanto, es muy importante de que el texto mismo de la ley, de las indicaciones, sea suficientemente flexible para permitir eso, ya sea a nivel reglamentario o a nivel de una discrecionalidad del órgano público o de la agencia que va a quedar a cargo de la administración de esta operación. Así me da la impresión de que las indicaciones cumplen bastante bien el rol de levantar el riesgo y de moderarlo de manera razonable. Ya con el hecho de hacer referencia a la ley sobre de protección de datos personales, con todo el catálogo de principios que hemos conversado y que se indicó anteriormente, es suficiente para crear un marco regulatorio bastante robusto. Entrar a por así decirlo, a un catálogo de medidas sería pan para hoy, hambre para mañana, porque les entregaría la necesidad de tener que volver a modificar en algunos años más o en algún tiempo más, cuando la tecnología sea capaz de hacer otras cosas. Desde el punto de vista, voy a ir pregunta por pregunta. Entonces, a la pregunta que hizo el senador Navarro, yo solo tengo que indicar que hay un punto desde la visión de que existe un riesgo desde la externalización de los servicios. Eso es efectivo. Pero ese riesgo es moderable, o mejor dicho, es totalmente es posible de eliminar si es que el órgano del Estado tiene las capacidades suficientes para llamar a una licitación correcta, para establecer los marcos suficientes de protección, para crear las reglas, por así decirlo, o la estructura suficiente para que esta operación esté regulada o esté contenida en los que establece la ley. Respecto de las preguntas que hicieron los senadores García Huidobro y Puig, yo solamente insistir que me parece que el texto como está hoy día, con las modificaciones incorporadas con las indicaciones, es suficiente, o por así decirlo, deja tranquilo a cualquier persona que por así decirlo, tenga un interés real en la protección de los datos de las personas que van a estar cayendo en este registro. Sin perjuicio de la necesidad, como les decía antes, de considerar que esta agencia deba tener, que esta nueva división que se va a crear en el Ministerio deba tener las atribuciones suficientes, ya sea presupuestarias como también de competencias, para poder contratar o desarrollar los estándares de seguridad que hoy día existen y que permiten cumplir a cabalidad la normativa relativa a protección de datos personales. Y finalmente, en lo que se refería el senador Santón, tenemos que considerar que la norma a la cual se está haciendo referencia a través de las indicaciones, que es la ley sobre protección de datos personales, considera el caso de que los datos que se están almacenando puedan, por así decirlo, generar problemas. El ejemplo que daba el senador Sandón era bastante icónico.
y lo considera a través de su catálogo de principios. El principio de proporcionalidad que está en la ley justamente dice relación con que los datos que se tienen que extraer o almacenar deben ser aquellos necesarios para el fin, y solamente aquellos necesarios para el fin. Y por lo tanto el aterrizaje de esa actividad debería limitar los riesgos relativos al caso particular que ponía el senador Sandón. O sea, el problema era que le enviaban una foto del auto y en el auto venían más personas. Bueno, al parecer, si nosotros aplicamos el principio de proporcionalidad, esto es que solamente lo que debemos almacenar son aquellos datos que son necesarios al fin, puede que la práctica no permita el almacenamiento de esas fotos, sino que el almacenamiento de los datos desagregados, la patente, la hora, el modelo del auto. Pero sin duda van a haber riesgos de ese tipo. Sin duda van a haber riesgos de ese tipo, porque el uso de datos personales, como lo decimos antes, genera un daño a la privacidad. Eso siempre va a ser así. Sin embargo, existen usos legítimos, y uno de esos usos legítimos, ya sea en Chile, en la legislación chilena y en la legislación comparada, así como en las recomendaciones que da la OCDE, dice relación con la actividad de la autoridad y el uso por parte de la policía o de la inteligencia para cumplir con las finalidades legítimas que establece la ley. Y para terminar, solamente un comentario general. Yo les daba el ejemplo en la exposición de que nosotros no tenemos ningún problema de que el conservador de bienes raíces mantenga en libros, en un edificio, una serie de datos personales que son de alta importancia. Y sin embargo nos genera bastante resquemor en que haya un registro electrónico. Yo creo que hoy día existe la tecnología para que ese registro electrónico cumpla con la misma seguridad o tenga la misma seguridad que un registro físico. Y por lo tanto no le tengamos miedo al uso de la tecnología para mejorar la labor del Estado, porque es posible resguardar. Eso es, señora presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristóbal. Ministra Hood tiene la palabra. Está silenciada. Tiene que activar su micrófono. Disculpe, muchas gracias, presidenta. Solo quería precisar que cuando yo hablo de los 8 años no estoy hablando de esta comisión, y agradezco mucho la preocupación con la cual se ha puesto en tabla, reconociendo la importancia de este proyecto. Yo quiero agradecer eso y con la mayor humildad pedir que se discutan las indicaciones y en esa discusión nosotros podamos aportar toda la información que sea necesaria, porque de verdad es muy urgente para el país que podamos sacar adelante esta iniciativa. Ya ha tenido todos los respaldos de todos los potencialmente afectados. Salió muy bien con la votación de la Cámara, se acogió esta discusión ahora en particular y ya falta muy poco para que lo pudiéramos terminar de tramitar. Ese es mi pedido y lo hago, como digo, con la mayor de las humildades, pensando en el bien de las personas que finalmente resultarían beneficiadas. Los temas tecnológicos tienen mucho resguardo. En Chile estamos muy avanzados en esas tecnologías y filtraciones de datos han ocurrido muy ocasionalmente, pero que yo recuerde del Estado no ha sido un tema que, por lo menos en los que nosotros administramos en el Ministerio, no hemos tenido esos episodios. Y las tecnologías actuales son bastante sólidas para poner estos muros que son de protección de los datos de las personas. Para hacer referencia a la Ley de Protección de Datos Personales, estamos apuntando justamente en esa misma dirección. Muchas gracias. Gracias, ministra. Por eso había puesto énfasis en el mes de abril, donde aprobamos en sala. O sea, esta comisión, al menos desde que asumí la presidencia, se terminó su debate en general, se llevó a sala, se aprobó en la sala y ahora vuelve a la comisión. Y obviamente no es el único tema que hemos tratado. Nosotros estamos el tema de
cambiar los requisitos ahí para el tema de las licencias de conducir, es un proyecto que hemos trabajado con celeridad. El tema de carreras clandestinas también estamos y hemos solicitado de manera unánime los integrantes de esta comisión que se ponga en sala la ley NOCHAT, el tema del endoso de pasajes aéreos. O sea, quiero decir que la exclusividad no es del CATI en esta comisión, y hemos sacado proyectos de ley. Hay otros que esperamos que el proyecto que permite el endoso, o la cesión, mejor dicho, de pasaje aéreo efectivamente sea promulgada, y también por eso nuestra insistencia en algunos reglamentos, porque lo que no queremos es que las leyes queden en ciertas declaraciones y finalmente no se operativicen. Se valora el cambio de tono y vamos a seguir trabajando. Senador García Huidobro. Sí, yo quisiera consultarle qué urgencia tienen los otros proyectos que hemos despachado, señora secretaria, porque bueno, el endoso pasaje ya me imagino que es ley, ¿no? Está por promulgarse, pero no sé si lo que es un tema que de los choferes, bajar está para sala los requisitos de la licencia. Yo no sé, porque habíamos hablado, el Ejecutivo estaba de acuerdo con este proyecto, pero no sé qué urgencia tiene, y yo creo que eso perfectamente se puede trabajar en fácil despacho. Sí. Araceli, tiene la palabra la Secretaría. El proyecto al que usted se refiere, que exime del certificado de enseñanza básica para optar a licencia de conductor, está en el lugar 71 de la tabla de los proyectos en estado de tabla. Es el último, lo revisamos hoy día en la mañana, no tiene urgencia. Y el proyecto que regula las carreras clandestinas, ese está con discusión inmediata, se le renovó el martes. Y el proyecto que se despachó de la comisión mixta está en estado de promulgación. Ok. Si no hay más consultas, ¿no? Habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta. Quiero agradecer a los invitados y a quienes nos acompañaron en esta comisión. Muchas gracias y que estén muy bien.